Aquí está conmigo en la mesa del programa un hombre que no necesita presentación, pero está aquí conmigo porque acaba de escribir un libro que sí vale mucho la pena que platiquemos de él. Francisco Labastida Ochoa, su autobiografía política, publicada hace unos días por Grijalbo, se llama La duda sistemática. ¿Cómo estás, Paco? Afortunadamente bien, Pascal, a pesar de todas las tormentas que ve uno en el mundo y en México. Bueno, oye, pues estábamos aquí comentando antes de entrar al aire y te decía yo que no ha sido parte de la cultura política mexicana que los protagonistas escriban sus memorias y lo escriban como lo escribes tú, creo de forma desembarazada, muy abierta, pues explicando las circunstancias de las cosas que te tocó vivir. Son pocas y generalmente muy malas las memorias de los políticos mexicanos, los que tuvieron, digamos, un alto nivel de responsabilidad como tuviste tú. Coincido con tu juicio, lamentablemente, y no por falta de talento ni mucho menos de información, sino porque le dan un tratamiento esquivo, diría yo, en donde no se meten en los problemas y en la realidad. Este libro creo Te voy a sacar un poco Este libro creo que tiene lo contrario. Sí. Se pasa de claridoso. Bueno, tiene una serie de revelaciones de las que ya estaremos hablando, pero nada más para concluir esta parte, ¿por qué tú sí decides contar todo lo que cuentas aquí? Por una razón, dos razones. La primera es porque yo creo que los que hemos sido funcionarios públicos tenemos una obligación con la ciudadanía, que es informar de cómo se manejaron las cosas del gobierno. Yo creo que la ciudadanía tiene el derecho de conocer qué ocurrió y cómo ocurrió. A mí me parece fundamental. La segunda, por razones de edad. Yo tengo 82 años, 81 tendría cuando escribí el libro, y bueno, es mi última aportación digamos, a la vida pública del país. No pretendo con ello nada. Si tú me preguntaras de a de veras no pretendes nada, quizás lo único que pretendería es que algunas de las ideas que planteo, de los cambios que planteo, se discutan. No planteo ni pretendo, ni soy tan optimista como para que se apliquen, que se discutan, que se tome conciencia de ellos. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo, hay que quitar el fuero. El fuero sirve para que los funcionarios y los legisladores se amparen en él para faltar a la ley. A ver, yo me quedé con que el pasado sexenio se quitó el fuero. Eso decía el presidente, el entonces presidente López Obrador, ¿no? No. No se quitó el fuero. No se quitó el fuero, no. Se quedó tal cual. No, a ver, Alejandro Moreno, ¿por qué pretende quedarse en el partido y volver a ser legislador? Porque el fuero lo protege. Uno de tantos. Uno de tantos. Bueno, oye, pues entrando en las cosas que relatas, déjame comenzar por Sinaloa. Tú fuiste gobernador del estado. Tuviste una serie de éxitos al gobernar Sinaloa. Dejaré que tú los comentes, pero nada más quiero poner como prueba de que a los sinaloenses les gustó tu manera de gobernar, que cuando regresaste, ya habiendo perdido la elección presidencial, regresaste para ser senador por el estado, en la elección en la que fue candidato del PRI Roberto Madrazo queda en tercer lugar, no solo nacionalmente, sino en Sinaloa, y tú quedas en primer lugar. En primer lugar en todo el país. Además, fuiste el senador más votado en todo el país. Entonces, sí, algo vieron los sinaloenses en tu trabajo que dijeron, pues que vaya al Senado de la República. Procuré servirlos, Pascal, nada más. Procuré servirlos, cumplir con la ley, no robarme el dinero. Fíjate, un día me preguntaron los periodistas, oiga, ¿cómo le hace? Hay mucha obra. Le dije, bueno, no nos robamos el dinero. Fíjese, eso ayuda. Bueno, pero a ver, yo creo que para un gobernador de Sinaloa debe haber dos tentaciones. Uno, poner de acuerdo a los grupos delictivos de ese estado para que no muevan el barco, ¿no? Que dejen tranquilo, o bien pues beneficiarse de los negocios ilegales que hay en ese estado. Claro.
¿Cómo resistes? Porque no solo es una tentación, sino de repente, pues la oferta de plata o plomo debe ser muy fuerte para un gobernador del estado de Sinaloa. Debe ser, digamos, es. Para, Es, para no digamos, ponerlo en ¿cómo hipotético. navegas en esa dificultad como gobernador? Para mí fue relativamente fácil porque yo definí desde muy temprana edad que quería. Mi familia tenía recursos económicos y me planteó que me fuera a estudiar a Estados Unidos ingeniería, como lo había hecho mi hermano, y que me iban a apoyar pasándome unos negocios que tenían en Sinaloa y Sonora y apoyándome luego para que fuera empresario. Y decidí que el dinero no iba a ser el objetivo de mi vida. Fíjate qué sencillo. A partir de que tú defines un objetivo, Pascal, las cosas se acomodan. Entonces, así lo hice. Las cosas se acomodan. Tienes un objetivo, sé consecuente, congruente con el objetivo que buscas. Ahora, me voy a adelantar al final de tu gestión. Tú recibes amenazas muy concretas del crimen organizado, te las informa el propio presidente Salinas, tienes que irte de embajador a Portugal para proteger tu vida y ex colaboradores tuyos son asesinados. Cuéntanos de eso cuando... Y balaceras también cuando fui gobernador. Cuéntanos de eso cuando regresemos de la pausa. Si eres tan Correcto. amable. Volvemos a seguir con Francisco Labastida Ochoa. Estamos platicando con Francisco Labastida Ochoa, quien nos está contando lo que ocurrió en el tiempo que fue gobernador de Sinaloa, 86-92. 87, ¿no? 87-90. Primero de enero. Primero de enero cambian poderes en Sinaloa. Y bueno, Paco, está claro que en México matan a los políticos. Acaban de matar al alcalde lamentablemente, de Chilpancingo, y tú tenías una amenaza muy concreta contra tu vida que te comunicó el gobierno federal. Cuando saliste de gobernador. Particularmente. Perdóname. El procurador primero y luego el presidente de la República. ¿Te dijeron en síntesis qué? Que habían interceptado una llamada que había salido del reclusorio del Estado de México encargando el homicidio de Tere, mi esposa, y el mío. Y yo le digo al procurador, a quien respetaba mucho, a Jorge, le dije, oye, a Jorge Carpizo, le digo, Jorge, déjame platicarlo con mi mujer, es una decisión de vida. Y le toman en ese día una foto a mi mujer en un mercado a 2 metros de distancia, que es como se encargan los homicidios. Una foto, una dirección, un fajo de billetes y ya. Y bueno, ahí te das cuenta de que es algo totalmente real. Y me llama Carlos Salinas y me dice, oye, yo te conozco bien. Sé que tú puedes jugar con tu vida, pero no tienes derecho a jugar con la vida de Tere. Vete. Y vete a donde quieras, ¿eh? La embajada que tú quieras está abierta. Y te fuiste a Lisboa. Y me fui a Lisboa. Y bueno, pero colaboradores tuyos fueron asesinados. El 40% de mis cuadros de primer nivel en seguridad pública. Y cosas dolorosas. Sí. Mi jefe de escoltas, el jefe de la judicial, el comandante operativo de la judicial, el procurador general del Estado, etcétera. Asesinado en el Parque Hundido de la Ciudad de México. Asesinado en el Parque Hundido. Y muy pronto después del final del gobierno. Sí, fue el primero porque él fue el que realizó la investigación del homicidio de Norma Corona. Donde estaban metidos muchos agentes judiciales, si mal no recuerdo. Policía Judicial Federal. Sí, federal. Luego hizo una tarea de diagnóstico y de análisis de la Policía Judicial Federal, Carpizo, y más de 700 decidió sacarlos. Lo sacó y luego se ampararon y con el paso de los años ganaron el pleito y lo repusieron. Y ahí están, ¿eh? ¿Qué te dice lo que está ocurriendo actualmente en el Estado? Sé que tú has sido un exgobernador discreto en cuanto a no
emitir críticas sobre quienes te han sucedido en el cargo, pero estoy seguro que tienes una opinión sobre lo que está pasando, el actual enfrentamiento de dos facciones del cártel de Sinaloa, negocios cerrados en Culiacán, la gente encerrada en Culiacán, aquí nos lo han contado, tienen miedo de salir de su casa. Estoy seguro que tienes una opinión sobre Tienen miedo esto. de ir a la tienda a comprar la comida. Así es. A ese nivel está llegando. Eso nos dijeron. Sí. Y nos dijeron también que ser hombre en Culiacán hoy en día es por sí mismo peligroso. Sí, porque corres el riesgo de que te secuestren para obligarte a que cometas delitos. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Culiacán? Doloroso, lamentable, ¿qué te diré yo? Para las gentes que hicimos todo lo posible que podíamos hacer para que mejoraran las cosas en el Estado, te sientes un gran sentido de frustración y de impotencia, Pascal. ¿Tiene solución lo que está ocurriendo en Sinaloa? A ver, lo ha tenido en el mundo. Lo que pasa es que tienes que tener voluntad, inteligencia, buen diagnóstico de los problemas. Si no tienes un buen diagnóstico, no le vas a entrar. Cuando dicen, vamos a meternos en una guerra, no es una guerra. Si la estrategia que tienes que seguir en Tamaulipas es diferente de la de Guerrero, de la de Sinaloa, de la de Jalisco. Es decir, tienes que tener una estrategia para cada estado. Y eso implica que tengas información suficiente y confiable, lo primero. Segundo, que tengas cuerpos capaces de evaluar la información y de diseñar la estrategia y las acciones de emergencia para combatir el crimen. Y luego, cuerpos capacitados, preparados. Si no tienes eso, bien pagados, pero no lo tienes. El elemento clave es el elemento humano. Decía el expresidente López Obrador a los pocos días de dejar el cargo que todo esto es culpa de Estados Unidos, que se había llevado a la mala, al Mayo Zambada, y eso había desequilibrado las cosas en Sinaloa. ¿Qué opinas? Pues me parece un comentario irresponsable de su parte, porque en su caso habría que preguntarle, ¿y por qué no lo tomaste preso tú? Le corresponde al Estado mexicano, no al Estado norteamericano. ¿Por qué no lo haces tú? Si el problema arranca con el incumplimiento de la ley, con la cesión del territorio al crimen organizado. ¿Quién gobierna Sinaloa en este momento? ¿Lo gobierna los narcos? El crimen organizado. Sí, es decir, el gobernador, el hecho público que ha hecho Rocha, es ir a ver a García Harfuch para pedirle apoyo y logró que se hiciera una reunión, en lo que salió por lo menos en los medios, una reunión de seguridad pública en Sinaloa. Si eso es lo que pudo lograr, pues que Dios nos asista. Déjame revisar otros temas que tocas en el libro. Estamos hablando de La duda sistemática, la autobiografía política de Francisco Labastida Ochoa, que ya está en circulación. Aquí tiene usted la portada. Se lo recomiendo mucho. Es una lectura para cualquiera que le interese la política y los hechos de los años, vamos a decir, principalmente de los 80 y 90, pero también un periodo más largo. Pero otros hechos sobre los que escribes. Tú tuviste una gran relación con Luis Donaldo Colosio, muy cercana. Muy cercana. Que nace cuando Luis Donaldo, nos conocíamos de años antes, pero nace, se fortalece cuando Luis Donaldo me ayuda y yo hago la campaña para la gubernatura de Sinaloa. ¿Él era delegado de la CNOP? Era de la CNOP. Sí. Y yo era del sector campesino. Sí. Tú cuando estás en Lisboa como embajador dices que vienes con alguna frecuencia a México a platicar con Colosio. Establecida la cita y el lugar, yo le propuse a Luis Donaldo que nos viéramos, le dije, como amantes, en secreto, en departamentos o en casas. Le dije que no sea público. No te conviene, a mí me conviene, pero a ti no te conviene. Entonces vamos viéndonos en secreto. Y nos veíamos en secreto. Y él
Él te invita a ese famoso mitin en el Monumento de la Revolución donde pronuncia ese famoso Me discurso. pide que me quede, que me siente al lado de Diana Laura. Diana Laura, el único país que va después de que matan a Luis Donaldo es a Lisboa, es a Portugal. A visitarte, a estar contigo. Y estar en Portugal y ir a ver a la Virgen de Fátima, en fin. Tú dices en el libro, y aquí en este bloque nos queda 1.5 minutos, vamos a hablar en el siguiente bloque un poco más a fondo de esto, pero tú dices en el libro que Luis Donaldo Colosio en los últimos momentos de su vida tenía expresiones de lo que quería hacer como presidente si ganaba la elección, y era encarcelar a aquellos políticos que se habían corrompido con el narcotráfico. Y encarcelar a los narcotraficantes. O sea, empezaba por narcotraficantes y los políticos que protegían a los narcotraficantes. Y lo decía con énfasis. Yo le dije en 2 ocasiones directamente que no podía hablar de ese tema. Porque daba nombres. Fundamentalmente, digamos, era un juicio genérico, más que irse por nombres específicos. Sí. Él lo abarcaba a todos. Pero yo le decía, oye, esas cosas no se dicen, se hacen. Y se hacen cuando tienen poder. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Se quitó a 22 jefes de zona y eso le tomó cerca de 20 estados antes de sacar al expresidente. Plutarco Elías Calles. Estamos conversando con Francisco Labastida Ochoa sobre su autobiografía política que ya está en circulación. Entonces me decías, Colosio, frente a ti, en varias ocasiones, aludió a la penetración del Estado por parte del crimen organizado y que él se proponía, si llegaba a la presidencia de la República, extirpar ese mal de la vida pública. Y lo decía, tú le decías a él de manera demasiado abierta, tú le decías, eso no lo digas, eso hazlo cuando llegues a la presidencia, pero no lo digas. Hazlo cuando llegues a la presidencia y tengas el poder. No es cierto que cuando te pones la banda tengas el poder. Te toma tiempo tomar el poder. Déjame relatar para ponerlo como ejemplo, para que no suene molesto para nadie, una experiencia personal. A los 4 meses de ser gobernador yo de Sinaloa, fue a verme un amigo mío y me dijo, oye, te quiero conocer tu oficina, me dijo, cuando hablar de Sinaloa, a ver cómo está. La ve y me dice, oye, está bonita, está bien tu escritorio, ¿qué se siente ser gobernador? Le dije, no sé, Leonardo, todavía no lo sé. No tengo todavía el control de los puestos claves, ni de la policía, ni de los agentes del Ministerio Público, para saber qué se siente ser gobernador. Solo tengo 4 meses en el poder. ¿Te habían dejado una serie de...? No, había iniciado el primer día de gobierno, inicié depurando la policía judicial, por ejemplo. Primer día de gobierno, saqué un decreto. Pero les tienes que hacer un examen, los tienes que correr. Y después de hacerles el examen, te encuentras a los sospechosos y a los que tengas pruebas los metes a la cárcel. ¿Cuánto tiempo te tomó, después de rendir protesta como gobernador, sentir que ya tenías el poder? Yo creo que unos 6 o 7 meses. Pero para una presidencia de la República es más. Recuerdo el caso de Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas le tomó cerca de 18 meses o 20 meses tomar el poder. ¿Y hay quien nunca lo hace? Se me ocurre el caso de Ortiz Rubio. No, nunca lo hace, obviamente. ¿Hay quien nunca lo hace? Sí, son, digamos, presidentes de opereta. ¿Qué se necesita, digamos, para, habiendo asumido un cargo, sea el de gobernador o el de presidente, qué se necesita para realmente tomar el poder? Primero, la decisión. Segundo, las gentes. Tercero, la información. Y cuarto, la habilidad para hacerlo sin que se note. Porque lo tienes que hacer sin que se note. La habilidad para hacerlo sin que se note. Me mencionabas que Lázaro Cárdenas fue removiendo a los 22 jefes de zona sí, antes de sacar al expresidente del país.
Y antes incluso de remover el gabinete, como lo Sí, hizo, y ¿no? antes de remover el gabinete. O sea, te toma tiempo tomar el poder. Inclusive te toma tiempo enterarte. Voy a poner un caso extremo. Cedillo. Cedillo me invita cuando yo era embajador en Portugal, me invita a platicar el 22 de septiembre, me acuerdo muy bien de la fecha, y me invita a que forme parte de su gabinete. No me dice, no te puedo decir en qué, porque estoy armando el gabinete, pero que quiero que seas miembro de mi gabinete. Yo le respondo, presidente, no me tiene que invitar a ser secretario. Yo lo ayudo en lo que usted necesite, porque usted va a tener un inicio de gobierno muy difícil. Entonces se enoja él, se molesta y me dice, ¿de qué estás hablando? Se nota que porque estás en Portugal no estás enterado. No, presidente, perdóneme, yo creo que usted no está enterado. Tiene 6.700 millones de dólares en el Banco de México, se le vencen 10,000 millones de la deuda de largo plazo y tiene 30,000 millones de dólares de bonos. No veo cómo va a arreglar un problema de 40,000 millones con solo 6.700. Y fue el error de diciembre. Y fue el error de diciembre. Pero 2 meses antes no sabía qué estaba ocurriendo. Pues ahí está. Como ha escuchado usted, este libro está lleno de anécdotas, está lleno de cosas que los interesados en la vida política del país, en la historia política del país necesita conocer, así que pues le recomiendo que lo compre porque incluso en una entrevista amplia como esta es imposible abarcar todo lo que dice el libro de Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, su autobiografía política que ya circula por Editorial Grijalbo. Gracias, Paco, gracias por haber venido a platicar de tu libro. Pascal, gracias por la invitación y tener acceso a tu auditorio que es muy grande e importante. Gracias, Francisco Labastida Ochoa.